fuentes hidrotermales. Y se cree que en estas zonas que son, ¿no? Se puede uno pensar con distinto calor, ¿no? Que existen los distintos componentes que estamos hablando recién, el agua líquida, puede ser que aquí existen este tipo de organismos extremófilos como existen en la Tierra, que pueden existir en otros objetos celestes. Es interesante, Europa también tiene terrenos caóticos, tiene manchas, es también una luna que yo considero excepcional. Y Encélado, que es una de las lunas de Saturno, también es muy interesante, mucho más chica que Europa, pero también que está permanentemente activa, que tiene esto que se llaman plumas, le llaman como geysers, tal vez uno se puede imaginar, ¿no? Estos eyecciones de material que generalmente son vapor de agua. Les quería un poco mencionar un poco de mi trabajo como científico. Yo si bien ahora en estos últimos 2 años donde les hablaba que estoy haciendo un poco más de gerenciamiento, no tengo tanto tiempo para la ciencia en sí, ¿no? Pero bueno, hace unos años sí me dedicaba a la ciencia y hacía muchos estudios con telescopios en la Tierra. Principalmente en el desierto de Atacama, en Chile, está el telescopio que se llama Muy Largo, Very Large Telescope, y en Hawái, que están los observatorios Keck. Y a mí siempre me gusta mostrar esta figura porque acá tenemos Hubble, ¿no? En sus tiempos, uno se imagina que cuando uno ve a través del telescopio está ahí, ¿no? Lo que se llama la pieza del ojo, ahí viendo, en realidad no es así, hay muchas computadoras, son sistemas muy complejos, incluso los datos se guardan y nosotros luego los analizamos en las computadoras, ¿no? Sin embargo, es muy interesante ir a estos lugares, estamos hablando de, estos observatorios son muy grandes, algunos son gigantes, y son muy, muy interesantes. Estar ahí, bueno, están a grandes alturas, ¿no? En este caso, a ver, la otra vez estuve en Alma, Alma está a 5.500 metros de altura. Todo esto se hace, por supuesto, para evitar la mayor parte de la atmósfera, todo lo que es el weather, todo lo que son la lluvia, todo esto, que para nosotros, cuando uno está observando al espacio, es contaminación. Nos afectan. Imagínense ver a través de una ventana que está manchada. No nos permite, para nosotros la atmósfera de la Tierra es esa ventana manchada, no nos permite ver más allá hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá de la ventana, salir, por eso a veces vamos al espacio también, porque es la condición ideal. Necesitamos ir más arriba en el caso de los observatorios terrestres para disminuir la contaminación. Y esto fue un poco el trabajo que yo hice, esto fue el trabajo en las lunas en la Luna Europa, que recientemente descubrimos, confirmamos la presencia de vapor de agua, ¿no? Hablábamos de estas eyecciones, ¿no? Y en Europa han sido un poco más elusivas comparado con Encélado. Encélado tuvo la misión Cassini, que le permitió estudiar mejor, estaba estudiando Saturno, pero tuvo mejores datos de la misión de la Luna de Encélado. En el caso de Europa, teníamos datos de Hubble. Hubble está cerca de la Tierra, está, como hablamos, fuera de la atmósfera, pero hace imágenes o con distintos instrumentos o análisis de espectrometría a distancia, también a 5 unidades astronómicas. Nosotros lo interesante es de que Hubble no puede detectar el vapor de agua en sí, puede detectar sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Y si bien son componentes de agua, no es agua misma. Hay otras cosas que pueden generar oxígeno y hidrógeno en las exósferas de estas lunas. Así que nosotros, utilizando este observatorio, Keck, en el infrarrojo, nos permitió detectar vapor de agua mismo, la molécula, ¿no? H2O. Esta es la antena primaria que se llama. Esto es adentro lo que se llama eh, la cúpula, ¿no? Esto se abre, la cúpula en la noche, y esto aparece este monstruo. Esto tiene como unos 8 metros, si mal no recuerdo, de punta a punta de diámetro. Acá refleja la luz, no se alcanza a ver el secundario y generalmente pasa por
por ese orificio en el centro, y abajo están, y al costado están todos los instrumentos, que son gigantes, algunos son como un tercio de una habitación. Y lo que hacemos, bueno, de nuevo, esto es la majestuosidad de la ingeniería, cómo a través de distintos desarrollos de tecnología nos ha permitido detectar moléculas y a niveles de radiación, a niveles electromagnéticos que son ínfimos. Lo que detectamos nosotros en general es ruido, y a través de la integración del ruido es que logramos a través del tiempo detectar señales, ¿no? Es paciencia y estar en el momento indicado. Esto les quería mostrar un poco cómo se ve, ¿no? Cuando uno está observando, este es Júpiter en la banda K. Esto es lo que se llama el guider, ¿no? Es donde las computadoras, esto es, como pueden ver, un slit, que se llama, es una ranura. Ya les voy a explicar para qué es esa ranura. Pero lo que hace la computadora es, detecta, esto es Europa, esta es la sombra de Europa en Júpiter. Lo que hace la computadora es detecta, hace estudios de básicamente largas gaussianas de la luz de este perfil de luminosidad, y hace correcciones del telescopio. O sea, el telescopio va siguiendo la luna a medida que va avanzando la noche, y está tan lejos, estamos hablando de una pequeña ranura que está tratando de seguir un objeto que está a millones de kilómetros. Lo que hace la computadora es hacer pequeñas correcciones permanentes que son necesarias de un objeto que es ínfimo. De nuevo, increíble lo increíble que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Y la importancia también de desarrollar a niveles básicos también, ¿no? No solo estamos hablando de instrumentos gigantes, pero sino la investigación básica es muy importante para lograr todo este tipo de desarrollos tecnológicos más avanzados. Hablábamos bueno, ustedes son ingenieros, entienden bien ingenieras, entienden bien el tema del espectro electromagnético. Básicamente lo que hace esta ranura es el efecto del prisma, ¿no? Un prisma separa la luz en distintas frecuencias. Esto a grandes rasgos, ¿no? Esto en el espectro visible. Nosotros trabajamos en el infrarrojo, también se puede trabajar en el radio, se puede trabajar en el ultravioleta. El estudio en distintos campos electromagnéticos nos permite estudiar distintos componentes físicos a distintos niveles de energía. Si uno se parara a través de un prisma, se vería, ¿no?, un arco iris. Si nosotros pensemos, ponemos una nube de algo que interaccione con la luz electromagnética, eso va a generar que las distintas moléculas de las distintas atmósferas interactúen con la luz, algunas las absorben, generan calor, otras las remiten. Bueno, eso genera marcas en el espectro electromagnético. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, una vez que lo transformamos a un gráfico, todos estos se llaman escelogramas, no sé muy bien la traducción, lo que nos permite en el fondo es detectar qué moléculas existen en esa nube, para nosotros entender que en esa nube existe determinada molécula, en este caso agua, puede ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, y esas interacciones nos permiten a nosotros inferir que existe determinada molécula. Bueno, en este caso fue la molécula de vapor de agua. Una vez que tenemos la detección, nosotros tenemos modelos físicos que nos permiten generar modelos numéricos para entender la cantidad de agua que se está liberando, etcétera, etcétera. Esto es a través de tratar de hacer una mímica de lo que está ocurriendo en el planeta. Esto es, por ejemplo, una forma artística de ver cómo las ondas electromagnéticas que inciden, interaccionan con las moléculas de agua, y generalmente luego de esa interacción emiten energía a otro tipo de frecuencias que son las que nosotros bien conocemos y podemos detectar. Entonces, cuando estamos con el telescopio, sintonizamos esa frecuencia y esperamos. Integramos y esperamos hasta que podamos detectar la molécula. Y bueno, para poner un poco en contexto, ¿no? Generalmente, ¿cómo continúa la exploración de Europa? Bueno, es así, ¿no? Siempre empieza de lo que, entre comillas, más barato a lo más caro. Digo entre comillas porque el estudio, si bien es más barato en observatorios terrestres, no es regalado, ¿no?
pero bueno, la complejidad aumenta y el costo aumenta. Y no, como pueden ver, es un sistema escalonado. Uno a veces aporta un pequeño grano para una exploración futura, ¿no? Que puede llegar a ser visto por la observación a través del telescopio, luego existen los distintas sondas que enviamos, después los orbitadores, los mismos rovers o los landers, los que terminan llegando a la superficie, y luego la exploración tripulada, que obviamente es la más cara y la más peligrosa, es por eso que uno ve poco a veces, ¿no? Alunizaje y cosas así por la complejidad y el costo que tiene. En el caso de Europa, estamos trabajando en Europa Clipper, que dentro de unos años va a ir hacia Europa y va a estudiar en detenimiento. Esto va a ser un orbitador que va a hacer varias vueltas a varias órbitas a Europa exclusivamente y va a estudiar desde cerca distintos parámetros. Existe también un preproyecto que le llamamos, que es un concepto que es un lander, no un alunizador, o se puede decir. Hay gente que estudia lo que hablábamos, ¿no? Más de lo básico, ¿no? De sistemas de perforación, hay gente que estudia de rovers que pueden a través de un agujero meterse bajo la capa y explorar todo ese ambiente. O sea, como pueden ver, la exploración espacial no es un solo objetivo, hay muchas misiones, muchos objetivos, distintos academias, distintas instituciones de ciencia y de ingeniería se dedican a cosas en paralelo, ¿no? Y todo esto para un bien común. Eventualmente uno, ¿no? Va seleccionando esos distintos desarrollos y se van poniendo en distintas misiones que se seleccionen y bueno, y eventualmente generan estas misiones con todos estos instrumentos. Bueno, yo para ir terminando, los invito. Hay mucha información en Internet. NASA tiene muchas páginas web, uno puede ver, aprender mucho. Les invito también que a los que son profesores, a que les digan a los chicos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ustedes tienen un rol principal que es eh, hacer crecer a la nueva generación de profesionales, que van a ser en el fondo los que generan nuestras comunidades, ¿no? No solo van a avanzar el conocimiento, sino que van a ser un beneficio muy importante para nuestra sociedad. Y ustedes tienen un rol muy importante y siempre es agradecido, el rol del profesor, el rol de ingeniero, tanto en la comunidad como en en las instituciones académicas. Les decía que Juno tiene distintas herramientas, páginas web, incluso la cámara Juno que les hablaba, a medida que va tomando las fotos, las va publicando en internet. Y la gente, el que esté interesado, puede bajarlas y puede hacer ciencia, puede hacer estudio, puede hacer arte si quieren. Todo eso es gratis. Todos los datos que NASA obtiene, después de 6 meses, se puede decir por regulación, tienen que ser dadas, se dan al público. Es nuestro objetivo hacer todo este tipo de información pública. También existen distintas aplicaciones que uno puede ver cómo está, por ejemplo, en este caso Juno orbitando el sistema de Júpiter. El que esté interesado en comunicaciones pueden ver cómo las distintas antenas de espacio profundo se están comunicando con la misión. Acá, miren, les muestro un poco primero, esto es lo que les hablaba recién, esto es una animación en tiempo real de dónde está Juno. Y pueden ver, es interesante, Juno siempre, esta es donde está donde hace a veces correcciones orbitales, ¿no? Ahí es el cohete, tiene un pequeño cohete, y acá tiene la antena. Esta antena es la que se comunica con la Tierra. Siempre está apuntando a la Tierra, como pueden ver. ¿Ven? Porque está permanentemente conectándose con la Tierra, le está mandando información y desde la Tierra le estamos mandando instrucciones, ¿no? Como bien le decía, acá se puede ver cómo es polar, ¿no? Va girando sobre su eje. En este caso, a veces me parece que los instrumentos se ubican en esta zona. O sea, a medida que va rotando, se van compartiendo el tiempo y van sacando fotos, haciendo mediciones.
a medida que se va acercando a Júpiter, lo empiezan a corregir y bueno, ahí se me perdió dónde está Júpiter. Pero bueno, ahí pueden ver, ahí está el sistema joviano. Ahí pueden ver cómo, en qué lugar está, pueden ver, uno lo puede acelerar, van viendo que a medida que va pasando el tiempo, se va a ir acercando, ahí lo estoy acelerando a poco, se va a ir acercando al sistema joviano y eventualmente va a ser lo que hablábamos recién de pasar por su polo. Pero ven, como pueden ver, ahí estamos, bueno, ahí me fui a marzo del 2022, pero bueno. Otra cosa, como pueden ver, estas son las conexiones de espacio profundo. Esto está en tiempo real. Acá pueden ver cómo se están conectando las distintas misiones, las distintas antenas en Madrid, en Estados Unidos y en Australia, con las misiones que tenemos. Esta, por ejemplo, se está contactando con Voyager, que está en el espacio profundo más allá de Neptuno. Tenemos misiones como el Lunar Reconnaissance Orbiter, que está estudiando actualmente la Luna. Tenemos acá, pueden ver que se está conectando con MAVEN, que está estudiando Júpiter. Este es el Mars Reconnaissance Orbiter. Y estos están conectándose con el Perseverance. Perseverance, que es el rover, se comunica con sondas u orbitadores que hay en Marte y eventualmente estos orbitadores se conectan con la Tierra. Esto es SOLO, que es una misión que está estudiando el Sol. Y bueno, como pueden ver ahora no se está conectando con Juno, pero a veces, bueno, hay tiempos. A medida que va pasando hay distintos agendas donde las distintas misiones se van comunicando con los distintos spacecraft que están, las distintas naves que están volando. Uno puede ver detalles de con quién se está comunicando, uno puede ver acá pueden ver, ¿no? Voyager, cuál es el data rate, ¿no? 160 bits por segundo. Imagínense lo poco que es. Se tarda bastante en bajar los datos. El tipo de frecuencia, la cantidad de poder, de power, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto, creo que con esto les quería agradecer. Esa era la última diapositiva que tenía. Y bueno, muchas gracias por la paciencia. Se me extendió un poquito más de lo que quería, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y de nuevo, muchas gracias por poner atención. Gracias. Adelante, Eduardo. Gracias, excelente la charla, creo que todos disfrutamos muchísimo. Yo te quería hacer una pregunta respecto a lo del posible océano de Europa. Yo creí justamente que el trabajo de ustedes en Nature mostraba que había menos agua de lo que por ahí se esperaba y de que apoyaría por ahí el modelo de que quizás no sea un océano, sino justamente que sea sobre todo como un slush, ¿no? de hielo, más que tener un océano 100% líquido. Si pudieras comentar sobre eso, te lo agradezco. Bueno, Eduardo, primero que nada, muchas gracias por el interés y por saber del estudio. Realmente es un honor que realmente lo hayas escuchado de ello. En parte sí, es verdad, es una buena pregunta. No significa que lo que nosotros descubrimos es que si bien detectamos el vapor del agua, descubrimos que la frecuencia de estas posibles geysers o eyecciones de materias eran menores o menores a lo que se creía, que son bastante infrecuentes, ¿no? Con esas observaciones nosotros no tenemos la posibilidad de estudiar el océano mismo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de tener 25 a 20 kilómetros de profundidad. Entonces, el hecho de que no haya actividad no significa que no haya un océano. Simplemente significa que no existen las condiciones para que sea más frecuente como puede ocurrir en Encélado. Puede ser, tal vez sea por la interacción que hay entre Júpiter y Europa, puede ser porque Europa es un planeta mucho más grande, puede ser porque la capa de hielo es muy grande. Así que imagínate que para que haya un conducto desde el océano que pase por 20 kilómetros o 5 kilómetros y llegue hasta el espacio, se tienen que dar un par de condiciones. No es imposible.
Entonces lo que nosotros planteamos, que bueno, no es lo que nosotros planteamos, es algo que se ha planteado en la comunidad, es que pueden existir lo que se llaman unos acueductos intermedios, en donde el océano de a poco ha ido, a través de las interacciones, etcétera, etcétera, ha generado acueductos intermedios, y esos acueductos, de vez en cuando, a través de las distintas fuerzas que Europa y que Júpiter ejerce sobre Europa, puedan generalmente aflorarse y salir hacia el espacio exterior, ¿no? Es una forma más, tener un acueducto a 50 metros de la superficie, de la parte exterior de la superficie, tiene mayor posibilidad de que exige ese tipo de eyecciones a que tenga que haber todo un trayecto por una capa de 5 kilómetros o más, ¿no? Incluso por esto es que estamos enviando también a Europa Clipper, para tratar de entender y ver un poco más de cerca, hacer estudios más prolongados y tratar de responder a este tipo de hipótesis. Adelante, Victorio. Bueno, gracias, Raúl. Bueno, Lucas, felicitaciones, muy lindo, gracias por la charla, un lujo haberte tenido acá. Yo desconozco completamente la mayoría de los temas que has tratado, así que a lo mejor las preguntas que haga pueden ser medio bobas, pero bueno. Tranquilo, me tardé 15 años en aprenderlo, más de 15 años. Bueno, queda más tranquilo. Les recuerdo que yo estudié ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, así que me tardé bastantes años, así que tranquilo. Sí. Las imágenes que mostraste de Juno, una de las patas, digamos, de las 3 patas, era distinta de las otras 2. Daba la impresión como que el panel no estuviera totalmente desplegado. No sé por qué es eso así. Es muy buena pregunta, en realidad. En realidad, en una de los paneles solares, ¿no? Uno de los brazos, tiene como una especie se llama un brazo, y en ese brazo hay 2 magnetómetros. Entonces, esos 2 magnetómetros, o sea, la forma compensa un poco la forma de los otros 2 brazos, es para conservar el momento de giración, y se ponen alejados de la nave central, de la principal, porque el magnetómetro puede obtener contaminación magnética de los mismos instrumentos. Entonces, lo que hacen es, son instrumentos muy sensibles, los separan de la parte principal y los colocan sobre esos brazos. De acuerdo. Muy buena pregunta. Otra cosa, ¿ustedes pueden controlar, digamos así, la trayectoria del instrumento? Por ejemplo, vos dijiste cuando en una de las órbitas, cuando pasó cerca de Ganímedes, aprovecharon para modificar. ¿Eso cómo hacen? ¿Modifican no sé, la orientación de algo? ¿Cómo hacen para cambiar así rumbos, por ejemplo? Muy buena pregunta también. Vieron que recién les mostraba la nave. Tienen los 3 brazos de los paneles solares, está la parte central, de un lado está la antena de alta ganancia, que es la que se comunica con la Tierra. En el eje, digamos, perpendicular a esa línea de comunicación se encuentran los instrumentos. De nuevo, los instrumentos están siempre rotando y se comparten un poco el tiempo y van viendo Júpiter o los distintos planetas en distintos tiempos. Y el otro lado, contrario a donde estaba la antena de alta ganancia, está el propulsor. Si bien esta es una misión solar que se maneja 100% con energía solar y baterías, tiene un propulsor que le permite hacer correcciones de órbita. Y dependiendo de los tiempos, siempre hay, antes de que va a llegar al perigeo, ¿no? Al perigeo se hacen determinadas correcciones para asegurarse de que hagan las órbitas particulares, y también, bueno, utilizan las lunas a veces para utilizar la gravitación misma que generan las lunas para hacer correcciones también. O sea, realmente es increíble. Yo lo encuentro increíble las personas que hacen los cálculos orbitales y hacen las correcciones correspondientes. Increíble. Y lo hacen de primera.
Sí, sí, realmente. Escúchame, y por ejemplo, conociendo la masa de Júpiter y el diámetro, digamos, no se puede inferir, vos decías que no se sabe, digamos, si hay material sólido en el núcleo o no, o qué cantidad, no se puede con esos datos, digamos, de tamaño y masa inferir, digamos, si el material es sólido, hay material sólido o es todo gaseoso, por ejemplo. Es muy buena pregunta. A ver, no soy especialista de nuevo en las partes de interiores, pero imaginemos lo siguiente. Sabemos, Júpiter está cubierta por un manto de nube y no podemos ver lo que hay debajo, ¿no? Sí. Entonces sí, podemos saber el diámetro, pero ¿cuál es la composición? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de materiales pesados? ¿Estamos hablando... ¿Qué hay ahí debajo, no? Sí hay determinados instrumentos de los magnetrómetros y todo esto, lo que se hace a veces es, se estudian las diferencias de cambios en los campos magnéticos de las líneas de Júpiter, ¿no? Y en esos pequeños cambios, como los campos magnéticos interaccionan, los magnetómetros pueden un poco tratar de inferir lo que pueda haber en ese interior, ¿no? Cuál es la composición y a través de eso, de nuevo, un poco a ciegas, ¿no? De cambios magnéticos o una composición interna desconocida, generando cambios en el campo magnético de Júpiter que nos permite inferir de qué puede estar hecho y de qué características tiene, ¿no? O sea, eh, para hacer un poco corta la respuesta, es difícil inferir lo que hay ahí, ¿no? Es como mismo los planetas, ¿no? Uno si no puede ver o penetrar con algún instrumento es difícil de ver. Es Ajá, como estar viendo a través de una pared. No sé lo que hay al claro, otro lado claro. de la pared. Sí, sí. Sí, a propósito de magnetómetros, yo, bueno, desconozco el tema de los instrumentos, pero bueno, los instrumentos tienen un rango en que pueden percibir cosas. ¿Ustedes tienen alguna idea, digamos, de cómo son los campos magnéticos en esos planetas para poder dimensionar los aparatos de medición, ¿verdad? Para saber si está dentro del rango de los que pueden agarrar. Sí, a ver, yo no soy un especialista en magnetómetros, pero sí sé de que el tipo de magnetómetros que se está enviando al espacio profundo, estamos hablando de lo que importa no es tanto el tamaño, sino la sensibilidad. Y la Sí, complicación claro. la complicación de los magnetómetros es que tienen unos que se llaman unos cores, unos materiales donde se bobinan, ¿no? Es el material sobre el que se bobinan determinados Núcleo. cables. El núcleo, muchas gracias. El material ese tiene que ser muy particular, incluso es interesante. El magnetrómetro este lo hacen en Goddard, ¿no? Que queda cerca acá de DC. Esta es tecnología de los submarinos, de la época de la Primera Guerra Mundial, donde los aviones usaban estos magnetómetros para ver si había en submarinos. Ujú. La tecnología es la misma, Ajá. el material es el mismo. Y incluso estos materiales a veces, en realidad es la Navy, la Fuerza Naval, los que generaron este material, los que lo construyeron, y son los que a veces no los proveen a instituciones científicas. Estamos hablando de sensibilidades de, si mal no recuerdo, nanoteslas. Ahora, hay magnetómetros que se usan en la Tierra permanentemente y en los que son misiones de heliofísica y hay magnetómetros estudiando todo tipo de objetos. Generalmente se ponen magnetómetros en todos lados. Los que están Ajá. estudiando la Tierra y la Luna no necesariamente tienen que ser tan sensibles. Incluso no necesitan este brazo que les estaba hablando para alejarlo de los instrumentos, porque son tan Claro. sensibles que por eso es que se alejan, ¿no? Los que Ujú. están estudiando estos campos un poco más que no se necesitan tanta sensibilidad, eh, si bien pueden ser iguales o un poco menores en tamaño, no son tan sensibles. Ujú. Bueno, yo ya termino, Lucas. Viendo la imagen Tranquilo, que tranquilo. pusiste de Ganímedes, estaba pensando qué bárbaro.
con una definición mucho mayor que la que Galileo pudo tener al observar nuestra luna, ¿no? Con su telescopio. Yo imagino, y nos estás presentando ese tipo de cosas. La verdad que es asombroso. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hermosa la charla y te cedo el micrófono. Gracias. Roberto Lauro. Gracias, Raúl. Bueno, más que felicitarte es imposible, porque verdaderamente ha sido muy didáctica tu presentación. Somos colegas en electrónica y me encantó todo. Vos dijiste que tardaste 7 años para aprender esto que dijiste. Yo entonces voy a tardar 25 desde ahora en adelante. Pero en suma, ha sido muy, muy didáctico, debo decirlo, y muchas de las preguntas que hizo Victorio ya las respondiste, así que iba a ser yo, así que no las voy a hacer. Tengo una observación, digamos, y una pregunta para hacer. La observación es, me gustaría poder ver el slide número 18. ¿Podés dejarlo un momento ahí, por favor? Sí, sí, sí. Bueno. Lo que he hecho es imprimir la pantalla porque me interesan todos estos datos. Acá, por ejemplo, en Europa, el punto fue muy rápido, se me pasó y recién al final me di cuenta de lo que me importaba el tema, y es la cantidad de agua. Por ejemplo, en Europa, ¿qué significa a ver, 264 millas, 425 kilómetros, World Radius, esos 200 o 425 kilómetros, digamos, vamos a Europa. ¿Qué significa esos 425 kilómetros? Por ejemplo. Bueno, si lo pensamos como un círculo, ¿no? Si la Tierra tiene un radio de 6.371 kilómetros y nosotros extrajéramos toda el agua de los océanos y lo hiciéramos en una figura, ¿cómo se relaciona en formas relativas el radio de la Tierra con la cantidad de agua que hay en la Tierra, ¿no? Entonces, si uno, digamos, vaciara la Tierra y lo dejara puramente superficie y sacara el agua y lo colocara en una bolita, digamos así, en un círculo, bueno, esto es matemáticamente cómo se compararía el radio entre la superficie del planeta y cuánta superficie ocuparía el agua que hay en el planeta. A ver si entendí. En Europa dice 425 kilómetros. Tú dices, has querido decir que habría un círculo o una bola de 425 kilómetros de diámetro. ¿Eso es lo que has querido decir? Claro, sí, imagínate gráficamente si uno extrajera de nuevo el agua y formara una gota de gran gigante, un mar, si uno formara una esfera, puedes ver que lo que te trata de decir en el fondo es que hay mayor cantidad, ¿no? En esa esfera de agua. Si el agua ocuparía un objeto de esférico, sería mucho mayor que el objeto esférico con la cantidad de agua que hay en la Tierra. O sea, la cantidad de agua que hay en Europa es un porcentaje mayor que el que hay en la Tierra. Así como, por ejemplo, esa luna Dione tiene menos, ¿no? O Encélado es mucho menor. Perfecto, ok, entendí esto con esta última. O sea que la Tierra tiene menos agua que Europa, Pluto, Tritón, Calisto, Titán y Ganímedes. Tal cual. Todos esos tienen mucha mayor agua que la Tierra. Mayor composición con agua que nuestra Tierra, sí. Increíble, ¿no? Sí, bueno, esto quería subrayarlo, me parece importante, sobre todo los temas de cambio climático que estamos teniendo acá en la Tierra. Bien, y la pregunta final, ya no te molesto más, es, no, por favor. ¿cuánto tiempo tardan las comunicaciones entre, digamos, el satélite Juno y la Tierra? Cuando está, digamos, en el perigeo o
en el mayor, la mayor distancia de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tardan las comunicaciones? Sí, esa es la pregunta preocupación tal vez. El satélite te informa que tiene que hacer una corrección, o vos ves que te llega una información desde allá con un retardo y vos le das un comando para que el satélite haga un cambio de apuntamiento de parábola, apuntamiento de antena, etcétera, etcétera. Esto, ¿hay alguna posibilidad de calcularlo? O me pregunto si esto introduce algún tipo de problema. Yo pienso que sí, pero no soy experto en la materia de trabajar con tanto retardo entre ida y vuelta de las comunicaciones. ¿Me explico la pregunta? Sí, por supuesto. Ya estaba viendo un poco el tiempo que la luz se tarda en llegar a Júpiter desde la Tierra, ¿no? O sea, la velocidad son unos 40 minutos. Así que dependiendo más o menos en qué posición está Júpiter y la Tierra, ¿no? Van rotando alrededor del Sol, generalmente es entre 40 a 50 minutos. Eso es lo que se tarda un comando. Que no quita de que hay un delay, como bien mencionabas. Sí, pero a la vez es increíble, ¿no? Todo está preparado, hay cálculos de todo. La gente, los ingenieros que se dedican al tema orbital saben, tienen en cuenta ese delay, saben dónde está la nave está permanentemente mandando paquetes de telemetría. Entonces se sabe muy bien dónde está, se sabe muy bien qué está haciendo, se sabe muy bien cuál es la temperatura de la misión. O sea, hay muchos sensores, ¿no? Entonces tiene un conocimiento extremadamente preciso de qué está pasando en todo. Entonces se sabe muy bien cuáles van a ser las acciones que se van a hacer a futuro. Esto la gente se junta meses antes para ver cuál va a ser el plan orbital, se aprueba y ya hay un plan de trabajo, ¿no? Y como hablábamos recién, hay situaciones específicas antes de los momentos importantes donde se hacen pequeñas correcciones, donde a veces hacen falta y a veces no. Pero hay momentos donde hay que hacer correcciones, que de nuevo son posibles, pequeñas correcciones, ¿no? Entonces realmente está lo que volvíamos antes, ¿no? Se sabe el peso de la nave, se sabe cómo gira, se sabe cómo va, y es el espacio, no es que va a venir una tormenta, no es que va a haber algo que lo va a cambiar tanto, ¿no? O sea, se conoce muy bien el ambiente en el que está. Así que sí, está muy bien conocido todo. Gracias, Lucas. Muy amable por todo. Buenas noches, ya es de noche. Me gustó, me apasiona todo este tema, todo este tipo de temas. Me agradó mucho el nivel de la exposición, con tan buen nivel y a la vez con simpleza. Tengo muchas preguntas, pero una en particular sería si se sigue obteniendo alguna señal de alguna de las Voyager, o cuál fue la última señal que se ha obtenido. Y lo otro que tiene que ver con lo que sería un poco de ciencia ficción, pero sabemos que la ciencia ficción en algún momento se hace realidad, ¿no? Entonces, con respecto a una posible futura vida en otro lugar, que creo que es lo que apunta todo este tipo de estudios, ¿cómo se trataría el tema de la gravedad y de la atmósfera? Se supone que vamos a estar, por los que van a estar, siempre sería en un lugar cerrado, o en algún momento se imagina que eso se podría llegar a controlar, como para que puedan salir, no sé, qué es lo que hay incluso de proyección a futuro. Bien, muy buena pregunta, María Alejandra. Gracias. Gracias a vos. La primera, estamos hablando de se me pasó un poco, perdón. La voy a hacer primero. La Voyager, ahí está. Justo ahí cuando les mostré las antenas de espacio profundo,
Estaba en tiempo real, Voyager se estaba comunicando con la antena de Madrid. En tiempo real, estaba bajando datos. Para que vean cómo está, sí, todavía está activa. Está bien lejos, ¿no? Así que sí, hay comunicación, en ese caso creo que era Voyager 1, se estaba comunicando. Respecto a la otra pregunta de exploración y ciencia ficción, que a veces no es tanto ciencia ficción, o al menos la ciencia ficción, ¿no?, nos invita a pensar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Bueno, NASA está trabajando en volver a la Luna con astronautas. Se está trabajando en lo que se llama el sistema de lanzamiento al espacio. Es el nuevo cohete que se ha estado trabajando hace un tiempo, y va a ser, para que se den una idea, los cohetes más potentes que teníamos eran los Saturno 5, si bien recuerdan que en los años 60 nos llevó a la Luna por primera vez. Yo todavía no estaba en los planes. Así que este nuevo desarrollo, el SLS, es el que nos va a permitir la suficiente capacidad de propulsión para regresar a la Luna. También sabemos que empresas como SpaceX están trabajando en distintos sistemas de ellos mismos de propulsión que son bastante exitosos. Así que bueno, es positivo de que hay distintas empresas que están trabajando en distintos sistemas de lanzamiento. ¿Cuál es la idea? Se pretende volver a la Luna con la misión Artemis. Artemis tiene pensado en los próximos meses hacer una prueba del sistema del SLS, donde va a ser en 3 etapas. En una se va a probar el sistema, después se va a probar orbitar la Luna sin tripulación, después con tripulación y eventualmente con tripulación y alunizaje y regreso. ¿Por qué se quiere ir a la Luna? La Luna es nuestro paso intermedio para ir a Marte. Se está trabajando, de nuevo, todo en paralelo, y esto es fuera de mi división y en mi directorio. Se está trabajando en lo que se llama Gateway, que es lo que se pretende básicamente es tener, como ustedes bien conocen, la Estación Espacial Internacional, que está girando la Tierra a unos 500 kilómetros de altura. Se quiere tener una estación que se llama Gateway alrededor de la Luna. Y lo que se pretende es ahí formar una base donde ahí van a estar los astronautas, y a través de esa base eventualmente llegar a Marte. O sea, llegar a Marte a través de ese gateway que se llama. Así que bueno, el plan es eventualmente llegar a Marte. Como bien saben, hay muchos estudios de lo que llevaría, ¿no?, llegar a Marte. Creo que es muy, para ser sincero, es complicado generar una base en un planeta tan lejano. El cuerpo humano es muy débil, ¿no? Bueno, a eso me vida refería, sí, sí. es Porque muy por débil. ahí se habla mucho del agua, pero todo lo demás. Claro, claro. Incluso, bien saben, ¿no?, nosotros tenemos hoy en día la capacidad de transformar distintos componentes en agua, ¿no? Pero es lo dañino que es el espacio. El espacio no es muy amigable para el cuerpo. Bueno, bien lo saben, el que sube a la Concagua o al Everest no puede estar mucho tiempo ahí tampoco. No hace falta ir al espacio para entenderlo, lo dañino lo acostumbrado que el cuerpo está a la superficie terrestre, ¿no? Así que bueno, ir al espacio profundo es lo que volvíamos a hablar, ¿no? NASA se preocupa mucho por la vida, ¿no?, en todo sentido, especialmente la de los astronautas. Y bueno, si eventualmente hay una base, creo que la película El Marciano, ¿no?, detalla muy bien el tipo de una película muy buena de ciencia ficción que detalla un poco lo que llevaría. Pero bueno, estamos hablando aquí a unos años de exploración. Se quiere volver a Marte, pero sería por un pequeño tiempo, por un tiempo muy determinado, muy acotado, y regresar. Así que estamos hablando de tal vez nuestras generaciones futuras van a poder tal vez presenciar un amartizaje con exploración a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Le voy a permitir a Alicia Seltzer, que es nuestra gran referente en neurociencia, una investigadora excepcional que tenemos en Mendoza, que Alicia te haga la pregunta.
Bueno, muchas gracias, Raúl, por el espacio. Mi pregunta desde el punto de vista biológico. ¿Sabés algo de las probes? Si han diseñado pruebas para obtener muestras de agua. Bueno, Marte sería lo más y Luna serían las dos aguas más próximas que tendríamos de a mano para tomar muestras de agua y ver la microbiología ahí y no en muestras sólidas. Sí, es muy buena pregunta, Alicia. Y hay un sinnúmero de instrumentos que siempre se llevan, ¿no? Tenemos instrumentos de espectrómetros de masa, de radios ultravioletas. Los mismos rovers, estos que están en Marte, tienen ya algunas de esas características avanzadas de análisis un poco más complejos. A medida que uno aumenta la complejidad de estudio, necesita estar más ahí, ¿no? O sea, un orbitador obviamente no tiene las mismas posibilidades de estudio que un instrumento que esté con el laboratorio sobre la fuente, ¿no? Exacto. Tomando muestras, haciendo estudios, que es lo que hacen todos estos rovers que hablábamos recién. Entonces siempre los instrumentos existen y existen acá en la Tierra, y a veces lo que hacemos en realidad es, si no podemos llevar esos instrumentos a otro lugar, lo que hacemos es traemos las muestras de vuelta, ¿no? Para analizarlo acá en la Tierra. Acá tenemos nosotros unos laboratorios que son increíbles, que no, obviamente no podemos llevar una determinada tecnología en una nave espacial. Entonces hay misiones como OSIRIS-REx, que se llama, que hace poco tuvo un contacto con un asteroide, sacó esta muestra y va a traer polvo del asteroide, va a regresar en el 2023, ¿no? En 2 años. Con esas muestras, igual que pasó con Apolo, ¿no? Sí. Apolo también, ¿no? Tenemos muestras que hoy en día las estamos abriendo porque no tenemos a veces la capacidad de enviar los instrumentos, o tal vez no tengamos los instrumentos, pero tenemos la posibilidad que tal vez de conservar esas muestras y a futuro, cuando esté la tecnología suficiente, abrir esas muestras y estudiarlas, que es lo que está pasando hoy en día con las muestras de Apolo. Y con lo de OSIRIS-REx se está tratando de esto, de traer estas muestras que también se van a estudiar en laboratorios acá mismo, in situ, en la Tierra. Y con hoy en día Perseverance, el rover el último rover de NASA, lo que está haciendo es colectando muestras, los está encapsulando y los está dejando en determinadas características, que hace poco incluso tuvo un pequeño problema porque en la primera vez que intentó hacer una recolección de residuos, perforó, hizo el agujero, sacó la muestra y no tenía No estaba nada. la muestra, sí. Yo lo Nadie estuve entendía qué siguiendo estaba eso, pasando. sí. Sí, yo estaba recordando antiguos experimentos que tuve oportunidad de leer sobre de tipos de bacterias o de microbios que habían podido, pensaron que habían podido detectar, pero finalmente no, fue negativo. Pienso que habría más fácil, yo porque estamos con un proyecto sobre arqueobacterias aquí en la Tierra, aquí mismo en la Tierra es difícil también hasta tomar muestras, por ejemplo, de alta montaña o de glaciares o de lugares de poco acceso humano y analizarlas y ahí hay otra flora microbiana bastante diferente a la típica de superficie, ¿no? Así que Claro. la posibilidad de vida, la primera cosa que buscaríamos sería este tipo de arqueobacterias, que sería otra reino, ¿no? Otro reino animal, que es la más posible que podría, que son resistentes a la radiación, al frío y a todos esos ambientes hostiles para nuestro tipo de vida, el que conocemos. Sí, muy interesante. Realmente, y como bien decía, hay instrumentos para todos, ¿no? Y siempre hay desarrollos nuevos que se están haciendo en tratar de avanzar y generar nuevas estrategias para eventualmente, si podemos llegar a alguno de estos lugares de interés, que tengamos las herramientas necesarias para hacer los estudios. Pero bueno, siempre bueno, se usan sismómetros, se usan espectrómetros de masa, se usan instrumentos de espectrómetros de ultravioleta,
del infrarrojo que nos permiten obtener distintas características del agua, de distintos tipos de otros elementos, no solo el agua. Muchas gracias, Lucas. Gracias, gracias. Y suerte. Leer las preguntas Sí, que hizo Mario no. Torres en el chat. Sí, con mucho gusto. Bueno, antes que eso voy a felicitar a Lucas y te aviso que hay una constelación de felicitaciones acá en el chat, que después Raúl te las va a mandar con el TXT que viene con la grabación, para que la tengas y la guardes hasta que vos quieras. Y Eduardo, ahí estaba viendo que Mario estaba haciendo una seña, no sé si... Mario. ¿Puedes hablar? Todavía no. Yo la leo. Okay. Marito, no te preocupes, ahí la estoy leyendo ya. Luis Blanco se tuvo que retirar. En nombre de la Dirección de Graduados de la UTN, agradezco profundamente la hermosa conferencia que nos brindó Lucas. Excelente nivel y didáctica. Debo retirarme. Saludos a todos. Bien, ahora vamos a la pregunta de Mario. Dice, si cuando se refiere a la cantidad de agua entiendo que es el total de agua sólida y líquida, y entiendo que el único de todos los cuerpos que tendría agua líquida sería Europa o Encelado. Muy buena pregunta, Mario, para empezar. Sí, cuando estábamos hablando de ese plot, ahí decía, cuando nosotros hablamos de agua agua. La molécula H2O en su estado gaseoso, líquido y sólido. Que no deja de ser menos importante o más importante el uno del otro. Sí tiene algunas importancias para temas de habitabilidad, pero bueno, la composición misma, cuando nosotros hablamos en porcentaje, estamos hablando de la molécula misma. Así que sí, tenés razón con eso. Y después el entendimiento de que Europa sería uno de los únicos cuerpos junto con Encélado, o no, de que tienen agua en realidad. Con el tiempo hemos empezado a entender de que, y estamos hablando de agua líquida, para aclarar, es de que muchas de estas lunas en realidad sí tienen agua en forma líquida. Con el tiempo hemos logrado inferir de que en Europa y Encelado tal vez no sean las únicas. Así que a medida que hemos avanzado el conocimiento, hemos descubierto, o al menos no en forma directa e indirecta, de que otros lugares también lo pueden tener, que no son únicos Europa y Encelado. Y tiene otra pregunta más, Mario, que dice que sobre la radiación que mencioné que la radiación que mencionabas, sobre el alto nivel de radiación. Dice, bueno, ¿de qué tipo es? Me imagino que se refiere a ultravioleta o rayos X. ¿Y cuál es el origen? Sí, hay radiaciones de todo tipo, ¿no? Hay iones, electrones. ¿De dónde surgen? Bueno, Júpiter tiene un campo magnético muy fuerte y todo lo que es la radiación del Sol, todos los tipos de radiaciones que tienen son atraídas hacia el ambiente de Júpiter, y el campo magnético ese genera que genera toda esa radiación dañina. Y después la luna Io también genera, por actividad volcánica, todo esto genera muchos iones que también son atrapados dentro de los anillos magnéticos y termina estando ahí, ¿no? en todo ese ambiente. Así que la radiación solar, Io, un poco de radiación interplanetaria tal vez, pero bueno, Júpiter es digamos, este agujero en el fondo que genera, atrapa toda partícula que da en el espacio, la termina atrapando y la termina, digamos, conservando en ese ambiente. Es por eso que tiene tanta radiación. Bueno, creo que se nos está terminando el tiempo disponible. Fin de semana y que sigan todos muy bien y nos vemos el próximo viernes. Un gusto. Bueno, gracias a Tengan buen todos fin. y Gracias, agradecer. Sí, que muchas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo muy grande y gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adiós.